Por repetir, las de corriente de Kirchhoff, la parte conceptual, las corrientes que entran igual a las que salen, o sencillamente también las corrientes que entran igual a las que salen, o la sumatoria de corrientes igual a cero en un nodo. En un nodo, acuérdense, por la ley de Ohm, se va a analizar el voltaje del nodo sobre la resistencia, excepto en las fuentes de corriente, pero ahí todo lo demás, en la resistencia baja el voltaje sobre la resistencia. Y por la ley de tensiones, la sumatoria de voltaje igual a cero. Ahí también, si ya tenemos los voltajes de la fuente, y si no, es R por I. Voltaje igual a R por I, por lo tanto, la sumatoria de voltaje va a ser en función normalmente de corriente y resistencia. De ahí tenemos la sumatoria de serie paralela, el divisor de corriente, divisor de voltaje, y en el paralelo teníamos el divisor de corriente, y la sumatoria, perdón, la resistencia equivalente en paralelo. Bien, este problema ya lo habíamos hecho, igual vamos a hacer entonces este problema. Esto es relativamente básico, es una sola malla, determine Ix y Bx de la figura. Igual hacemos la malla, entonces sería 3 voltios, acuérdense, empieza en la esquina inferior izquierda y doy toda la vuelta, menos 3 voltios, más 3 voltios, más 1 voltio, más Bx igual a 0. Aquí, esa es una manera de plantearlo. La otra, acuérdense, podría ser 3 voltios más 1 voltio más 10 y X igual a 0. Cualquiera de los dos es la regla. Pero aquí, por lo tanto, esto sería Bx igual a menos 4 voltios. Bien, en este caso, utilizando siempre la ley de Ohm, la resistencia es de 10 ohmios, entonces seríamos menos 4 voltios sobre 10 ohmios, o podemos haber hecho el despeje de la ecuación y el otro aquí despejar, pero obviamente hay que ver lo que es una de las cosas importantes, es que nosotros tenemos que ver lo que es más fácil y más rápido, ¿no? Menos 0.4 amperes. Entonces tenemos que Ix igual a menos 0.4 amperes. Bien, esta pregunta, con estos jóvenes. Bien, este otro típico, obviamente, para analizarlo hice en una sola malla porque tenía 1, 2 y 3 nodos. Todos estos puntos son del mismo nodo. Obviamente, nodos de análisis son n-1, o sea, 2 nodos de análisis contra una malla, por lo tanto, por eso malla. En este caso, si vemos, tengo una, dos, incluido Bx, 3 mallas o 2 mallas, depende de lo que queramos. Y tengo un nodo, el de abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos de análisis si lo hiciera por nodo. Por lo tanto, obviamente me tengo que ir por mallas en este caso, porque tengo menos mallas de análisis que lo que yo tengo de manera general con los nodos. Entonces, son de las cosas que tenemos que ir viendo desde el inicio. Acuérdense, conceptualmente, desde el principio tengo que analizar qué es más fácil, si es nodos o mallas. En este caso, obviamente, es más fácil hacerlo por mallas. Además, dice el circuito para la figura determine el voltaje en la resistencia 2, B2 que está aquí, y si dice esto es igual a 1 voltio. Eso que tenemos de consideración, que uno de los procesos importantes para fines de examen, para fines de tareas, es lo siguiente. En el circuito se tiene que poner
Y se tiene, porque es la única manera que yo puedo validar la ecuación que ustedes plantean. Si eso no está planteado en el circuito, entonces yo no puedo revisar lo que ustedes plantean. Es sencillamente por falta de proceso y sobre todo del procedimiento, no puedo hacer nada, entonces solo tengo que poner cero. Que básicamente, ya sea por nodo o por malla, tengo que definir mi variable o lo que sea. Entonces digo, la malla 1 y la dirección de la corriente, la malla 2 y la dirección de la malla o la dirección de la corriente que voy a tomar o cómo me voy a ir planteando los voltajes en este caso porque estoy análisis de malla. Bien, en la malla 1, de aquí, obviamente, al principio vamos a hacerlo despacio. Empiezo en la esquina inferior izquierda, entonces hallo primero un más. Ese más y después se dice menos 8 voltios. Menos 8 voltios. De ahí menos, voy con el siguiente elemento, menos 12 voltios. De ahí más el voltaje en la resistencia en la dirección de las manecillas del reloj normalmente es positivo. Esto daría BR2 igual a menos 8, sería al pasarlo todo a la igualdad, 8 voltios más 12 voltios y eso me queda 20 voltios. Por tanto, el voltaje en la resistencia 2 es 20 voltios. Preguntas, Juan. Obviamente, vuelvo a repetir, yo necesito validar esta ecuación, que es lo más importante, pero tiene que entonces estar definida la variable, estar definida la malla, estar definida la dirección que vamos a tomar. Acuérdense, normalmente estamos recomendando que sea de las manecillas del reloj, pero si usted decide ponerla en distinto contrario, no hay problema. No pueden asumir, tienen que estar planteadas las ecuaciones, tienen que estarle planteada la malla, la dirección de la malla para poder hacer la ecuación. Esto es lo que yo valido, si eso está bueno, esto sencillamente es aritmética básica, es un resultado. Bien, en la malla 2 de la misma manera, más menos 8 voltios, menos 12 voltios, más 7 voltios, menos 9 voltios, más Bx, igual a 0. Despejando me queda Bx igual a, sería 29 voltios, pasado al otro lado de la igualdad, menos 7 voltios. Por lo tanto, eso me queda a 22 voltios. Bx igual a 22 voltios. Pregunta, Juan. Bien, como en el otro punto me piden B2, yo necesito esta malla aquí. Esta tercera malla es con Bx, sería entonces siempre empezando en la esquina inferior izquierda, menos Bx. Usted tome cualquier referencia, pero tiene que llegar al mismo punto al dar alrededor de la malla y los voltajes definidos. Menos B2, menos 3B, más un voltio, como está definido, el voltaje de la resistencia 1 igual a 0. B2 va a ser igual a menos Bx menos 3 voltios más 1 voltio. Por lo tanto, Bx va a ser igual a menos 22 voltios menos 29, 2, menos 7, 22, está bueno. Y esto tengo menos Bx, menos 2, 3 voltios más 3 voltios. Más 1 voltio, esto me queda menos 2 voltios igual a menos 24 voltios. Por lo tanto, B2, perdón,
E2 igual a menos 24E. Pregunta, Juan. Bien, en este caso voy a hacer esta otra malla externa, que sería más menos 8 voltios, menos 12 voltios, más 7 voltios, menos 9 voltios, menos B2, menos 3B, más 1 voltio igual a 0. O sea que B2 va a ser igual a menos 32 voltios más 8 voltios. O sea, igual a menos 24 voltios. O sea, no importa qué malla tengo, qué malla yo desarrolle, el resultado tiene que ser igual. Pregunta. Bien, Tengo bueno, una línea. dígame. Porque ¿cuándo se puede hacer eso de BX? Es como que corta ahí, ¿verdad? Y divide esa malla en dos. Sí, pues como tengo este voltaje definido en esto, lo puedo utilizar. Pero, debido a su pregunta, muy bien, pues, muy buena pregunta, si usted ve, si yo utilizo la malla 1, siempre la tengo que hacer. La malla 1, la malla 2 y la malla 3, encuentro B2, utilizando BX. Pero si usted ve el enunciado, en ningún momento me dicen hallar BX. ¿Ok? Aunque yo tengo esta variable BX definida en el circuito, o sea, por eso hice esto, yo puedo hacer la malla 1 y la malla 4 directamente y yo tengo mi resultado. O sea, esto de la malla 2 y la 3 lo hice adrede para que ustedes vean que no tienen que analizar. Lo primero básico en un circuito es que usted analice sus circuitos y sus variables. Esas son cosas conceptuales. Vuelvo a repetir, que usted vea su variable, la dirección que usted va a poner de la malla y ver qué me sirve realmente para encontrar lo que me están pidiendo. Por lo tanto, en este caso, el BX no me sirve para absolutamente nada, excepto para perder más tiempo. Entonces necesitamos analizar primero, siempre en un circuito, por dónde voy a analizar mi circuito. Dependiendo de las variables que yo tenga definido, entonces me voy por nodos o por malla. Y esto obviamente ya conté 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nodos. Y solo tengo 2 mallas para definir el circuito. Por lo tanto, tengo menos ecuaciones con malla y más ecuaciones con nodos. Por lo tanto, obviamente, eso amerita ir con malla. A menos de que en algunos casos tengo que utilizar la combinación de los dos por lo que me están dando. Pero en este caso, específicamente, tendría que irme por malla. Una vez definido por malla, ¿qué es lo que me sirve para encontrar mi resultado? Que es BR2, que es la malla 1, y encontrar B2, que son las dos cosas que me piden. Teniendo eso, este BX no me sirve para absolutamente nada, aunque es una variable definida por el circuito. En este caso, las variables están dadas. Normalmente no tengo ninguna variable definida en el circuito, sino que me piden sencillamente un valor y lo demás yo lo tengo que encontrar. Por lo tanto, en este caso es mejor utilizar la malla 1 y la malla 4 para resolver el circuito. Me tardo más tiempo y el BX es una variable definida que no me sirve para absolutamente nada. Pregunta, Jorge. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Jóvenes? De mi parte todo bien. ¿Los demás jóvenes? ¿Estamos chéveres? Estamos bien. Está claro, claro. Bien, jóvenes, ojo con eso, ¿ah? Son cosas pequeñas, son pequeños detalles, pero por eso es necesario, de repente, yo sé que algunos no entran a clase o no están haciendo caso,
Pero es importante porque de alguna manera eso es lo que nos define lo que nosotros tenemos que realizar o no realizar en las ecuaciones. Es importante en ese caso, por eso entrar a clases, porque muchas de las cosas conceptuales, vuelvo a repetir, no están planteadas ahí estrictamente, las ecuaciones iban a estar siempre planteadas, pero las cosas conceptuales las digo habladas, normalmente no las estoy, ¿cómo se llama?, planteando de manera general en palabras porque es innecesario, ¿no? Pero obviamente esas cosas, cositas elementales que son importantes porque así nos ayudan a resolver el circuito. Bien, en este otro circuito vamos a analizar de la misma manera. Bien, tengo, aquí hay un nodo, 2, 3 y el nodo de abajo, 4 nodos. Nodos de análisis, este nodo, este voltaje de 1, si podríamos voltaje de 2, voltaje de 3. Pero el voltaje aquí ya está definido, que son estos dos nodos de análisis. Pero en esto, en primer lugar, no tengo el voltaje y además no tengo la corriente. Entonces ya tengo una dificultad para hacer el análisis de nodos. Mallas ahora. 1, 2 y 3 mallas. Tengo 3 mallas igual que 3 nodos. O sea, aquí era 1, 2, 3 y 4. 3 nodos de análisis, 1 definido, solo 2 tengo de análisis. Pero como no tengo ni el voltaje ni la corriente, tengo dificultad con esta fuente de corriente. En la malla tengo 1, 2 y 3 mallas. Tampoco tengo el voltaje de aquí, pero como estos dos elementos están en paralelo, el voltaje y la resistencia de 2 ohmios es exactamente de X, o aspectos conceptuales. Por lo tanto, igual que en nodos, puedo hacer malla. Pero en este caso, tengo definido absolutamente todo y puedo hallar la respuesta de X hallando el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Entonces, tengo la malla, vuelvo a hacer esta malla de aquí. De la primera malla sería menos 30 voltios, pero ojo, aquí puse definición en el circuito, o copiamos o en el circuito original planteamos las ecuaciones y las direcciones y mis variables. Ojo con eso porque es lo primero que, es lo único que puedo calificar como circuitos, acuérdense, jóvenes. Esta definición de las cosas es circuito. Esto es circuito. Lo demás yo le llamo caligrafía, es aritmética básica, jóvenes. No puedo calificar eso hasta cierto punto. Es esta definición de esa malla de acuerdo a las variables. Y las mallas sencillamente es una ecuación simple. Igual, en este caso, menos 30 voltios porque empiezo en la esquina inferior izquierdo, pero ya definí mis variables. Más B8 más B10, que es correspondiente el voltaje en la resistencia de 8 ohmios y el voltaje en la resistencia de 10 ohmios. Y eso es igual a 0. Esa es la primera malla. Entonces, como necesito, obviamente, en este caso ya tengo el voltaje por la ley de Ohm, es R por I. Tengo la corriente que pasa por toda esta rama. Hasta aquí, esta corriente de 2 amperios es en esta rama, no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. O sea, solo en este pedazo de aquí. Desde este punto a este punto. Por lo tanto, tengo definido la corriente en una resistencia de 8 ohms. De lo que no tengo, B10 sería igual entonces a 30 voltios menos B8. Pero B8 es igual a 30 voltios más el voltaje, que es 2 por la ley de Ohm, 2 ohmios por 8 ohmios, perdón, por 2 amperios. Eso sería el voltaje en la Ingeniero, es menos 8. sí, gracias. Ese sería el voltaje
en la resistencia de 10 ohms. Esto sería entonces 30 voltios menos 16 voltios igual a 14 voltios. Por lo tanto, tengo V10 igual a 14 voltios. Pero como tengo ya definida la corriente aquí, necesito corriente aquí para poder hallar esta corriente, para poder tirar esta otra malla. Teniendo eso, entonces tengo que I10 va a ser igual a D10 entre la resistencia de 10 ohms. Esto va a ser igual a 14 voltios sobre 10 ohms. O sea, igual a 1.4 amperes. O sea, I10 igual a 1.4 amperes. Bien, en este caso, como necesito esta corriente, hago una mezcla de nodos con malla, porque necesito este nodo para poder encontrar esta corriente de aquí, si no, no puedo hacer nada. Ahora, esta dirección de esta corriente, algunas veces, en este caso, tengo corrientes de rama. Esta corriente I10 es de rama. Otras veces podemos definir corrientes de mallas que son de ese sentido. De esta corriente, el nodo me sirve para hallar esas corrientes de rama. Según la ley de Kirchhoff, la sumatoria de corrientes es igual a 0, o sumatoria de corrientes que entran igual a 0. 2 amperios entra al nodo y sale I10 y sale I2. Pregunta, Juan. Corrientes que entran igual a las que salen. O podemos hacer la otra versión. La corriente va entrando al nodo, 2 amperios, más lo que va saliendo del nodo, que es la corriente en la resistencia, y 10 más I2 igual a 0. Es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que planteado de distinta manera. Acuérdense, la primera es la sumatoria de corrientes que entran igual a que sale, y la otra es sumatoria de corrientes que es igual a 0. Haciendo el despeje para I2 sería igual a 2 amperios menos I10. O sea, en este caso va a ser igual a 2 menos 1.4, eso me queda a 0.6 amperios. Y 2 a 0.6 amperios. ¿Preguntas? Bien, teniendo eso, entonces ahora ya tengo el voltaje aquí, puedo hallar el voltaje acá y me falta B. Entonces hago la malla 2. La malla 2 dice menos de 10 más B2 más BX igual a 0. O sea, BX va a ser igual a B10 menos B2. BX igual a B10, que es 14 voltios, ya lo había sacado, más menos B2, que va a ser por la ley de Ohm, 2 ohmios, por 0.6 amperes. Esto me queda 14 voltios menos 1.2 voltios. O sea, igual a 14 menos 1.2, me queda a 12.8 voltios. Bx igual a 12.8 voltios. Pregunta. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, voy a cortar la presentación, jóvenes. Voy a cancelar el Zoom. Voy a volver a entrar rápidamente para que hagamos un problema más. Y además vamos a
vamos a pasar lista. Voy a salirme, vuelvan a entrar, por favor.